vía Facebook. Buenas tardes a todos. A nombre del Seminario de Metafísica de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de los Cuadernos de Pesimismo y la Sociedad Iberoamericana de Estudios sobre Pesimismo, les doy la más cordial bienvenida a esta primera conferencia de la serie de 4 conferencias que acompañará nuestro curso Schopenhauer versus Schopenhauer, el único pensamiento y el triunfo del genio maligno, durante este semestre. Conferencia que lleva por título Filosofía, Carácter, Propaganda, la construcción del pensamiento de Schopenhauer, y que será dictada por el doctor Héctor del Estal Sánchez, profesor de Filosofía en la Universidad de Salamanca, a quien saludo y agradezco por la generosidad con la que se dispuso a acompañarnos, a pesar de que en Salamanca son ahora las 9 de la noche. El doctor del Estal Sánchez es un agudo estudioso de la filosofía que se ha dedicado a explicar ante todo el significado del pensamiento de Schopenhauer y de la construcción de su recepción desde 1810 y durante todo el siglo XIX, lo que puede verse en su Ornithología Paradoxus, la recepción de la filosofía de Arthur Schopenhauer entre 1818 y 1848, y en su tesis realizada en la Universidad de Salamanca, Schopenhauer y la disputa del pesimismo en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, así como también ha señalado a su relación con Husserl, perspectivas proto-husserlianas en la filosofía, y con Carl Schmitt. Además, ha trabajado sobre la religión secreta de los alemanes y a raíz de una estancia de investigación en la Universidad de Bonn en el año 2019, su interés se ha dirigido también hacia la corriente filosófica del nuevo realismo y las posibilidades que desde ella se abren para ofrecer nuevas interpretaciones del idealismo alemán, de lo que da cuenta su artículo Tendencias realistas en la filosofía de Schopenhauer, valoración y crítica desde el punto de vista del nuevo realismo. Últimamente también ha llamado la atención sobre la recidiva gnóstica del pesimismo como resultado del fracaso de la neutralización moderna del mal. Y ahora viene a enseñarnos sobre filosofía, carácter, propaganda, la construcción y difusión del pensamiento de Schopenhauer. No me queda pues sino guardar silencio para escucharlo, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento por la generosidad con la que ofrece su enseñanza. Le dejo la palabra. Tienes tu audio desactivado. Perdón, ahora se me oye, ¿verdad? Muchas gracias, Jesús Carlos, por tu amable presentación, la verdad, y también, por supuesto, a Fernando Burgos por la invitación que me habéis hecho, ¿no?, a este curso de Schopenhauer versus Schopenhauer, ¿no?, el único pensamiento, el triunfo del genio maligno. Y sí, efectivamente yo me siento muy agradecido de poder compartir con vosotros, y la hora no es tan intempestiva, aunque sea por la noche aquí, no es tan difícil. Bien, pues va a comenzar mi exposición haciendo una breve alusión primero al título, ¿no? Filosofía, carácter, propaganda, la construcción y difusión del pensamiento de Schopenhauer. Y es porque tiene una razón de ser, ¿no? Porque cuando me invitasteis a participar había una pregunta que se planteaba, ¿no?, para este curso y en concreto para mi intervención, ¿no? Y era la de si la imagen que Schopenhauer da de su propio pensamiento, ¿no?, y la hace como apologista, intérprete y divulgador del mundo como y representación, si esa imagen, si ese constructo que él realiza en sus discursos es algo esencial a su filosofía o no, si la describe correctamente o no, o si tan solo es una máscara o un traje impuesto, ¿no? Y junto a esta pregunta estaba la de si el pesimismo schopenhaueriano era precisamente ese único pensamiento del que él tanto hacía gala, del mundo como voluntad y representación, o acaso si se había
realizado una imagen a través de esa apología de su pensamiento como pesimista, si aquello no era solo una impostura, tanto suya como de sus discípulos y sus adversarios, ¿no? No es una pregunta fácil de contestar, ¿no? Y voy a intentar hacerlo de la manera más clara posible y con una perspectiva general, ¿no? Que nos ayude a ver las distintas imágenes de Schopenhauer y sus distintas autointerpretaciones, ¿no? ¿Cómo resolver estas preguntas planteadas? Naturalmente tendremos que recurrir a los textos de Schopenhauer, pero muchas veces en este y en otros autores esta respuesta no se encuentra única y exclusivamente en los textos publicados por el filósofo. Se suelen encontrar en las polémicas y discusiones con otros autores, es decir, no en las obras principales, sino en obras menores, en reseñas, en comentarios, en distintas polémicas y en las discusiones con otros filósofos, también, por ejemplo, en la correspondencia. Sin embargo, nos encontramos con que la figura de Arthur Schopenhauer era especial, ¿no? Arthur Schopenhauer no fue ningún polemista. No lo fue al menos en lo que concernía a su propia obra. Tampoco lo era de acuerdo a los usos y costumbres de su época, ¿no? Al contrario que sus coetáneos, Fichte o Schelling, o algunos de los miembros de su propia escuela, ¿no? Como sería posteriormente Eduard von Hartmann, que sí que participaron activamente de un modo público en la recepción de su obra y también en la de otros, ¿no? Publicando reseñas, respuestas y objeciones a través de las distintas revistas de filosofía. Schopenhauer apenas se involucró públicamente, personalmente, en ninguna de las discusiones sobre su figura y su pensamiento, ¿no? La única excepción que sí tenemos fue la respuesta a la temprana reseña que publicó Friedrich Eduard Benecke en 1820, ¿no? Donde se presentaba a Schopenhauer dentro de la línea del pensamiento postkantiano como un mero seguidor o continuador de Sulce, ¿no? Del escéptico. El filósofo del pesimismo no respondió a esta reseña enviando a la redacción de la revista una furibunda anticrítica, en la que daba cuenta del profesor berlinés clamando por su falta de rigor a la hora de citar determinados pasajes del mundo como voluntad y representación. Pues bien, lo relevante de este hecho, ¿no? De que únicamente Schopenhauer se involucrase en una polémica directa con Benecke, es que viene a reforzar una imagen tradicional que nos ha legado la historiografía sobre Schopenhauer. Y es la imagen de Schopenhauer como un outsider de la filosofía, como un filósofo a contracorriente, por utilizar la famosa expresión de Arthur Hipscher, y en definitiva como un genio despreocupado por los asuntos humanos y por la academia, y cuya única ocupación era su obra, su pensamiento único y el reino puro de los pensamientos y los conceptos que estaban entre sus páginas, ¿no? Sin embargo, esta semblanza, y aquí es donde yo quiero hacer hincapié, es tan solo uno de los muchos autorretratos que el filósofo se trató de procurarse a lo largo de su vida. Algunos consiguieron afianzarse tanto en su época como en la historiografía. Por ejemplo, el retrato del Kaspar Hauser de la filosofía o el de pesimista. Otros, en cambio, no pasaron de ser simples desideratas del sabio de Frankfurt respecto a la imagen que quería proyectar ante el público filosófico. Por ejemplo, la de heredero del kantismo. Por lo tanto, volviendo a la intención de mi intervención, ¿no? La intención es presentar una historia general de estos distintos retratos, ¿no? En donde precisamente esta anticrítica escrita contra Benecke también tiene que encontrar su lugar, con el objetivo entonces de esclarecer tanto el origen como el sentido de la imagen clásica que tenemos de Schopenhauer como pesimista y como genio incomprendido, y también desvelar cuáles fueron los mecanismos que entraron en juego para la construcción de esta imagen. Del mismo modo, también queremos señalar esos otros relatos a los que hacíamos mención ahora, y finalmente ofrecer una pequeña invitación al estudio de en qué medida hay que entender ese pensamiento único del pesimismo a la luz de las variaciones que Schopenhauer da a su pensamiento, a su filosofía a lo largo de su vida, ¿no? Por lo tanto, es algo muy extenso, pero va a procurar condensarlo para que sea breve y no sea tampoco muy aburrido. El primer punto que le he dado el siguiente título, o el primer punto de mi intervención que le he dado el siguiente título sería ¿qué daño podría hacer una palabra? Sobre términos y conceptos, el pesimismo de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer siempre se preocupó por la imagen que proyectaba en el escenario filosófico, de eso no cabe duda, ¿no?
Su independencia y con ella su libertad respecto a la República de las Letras, permitida por la emancipación de toda necesidad económica, cuyo único límite era el de la gestión de su patrimonio, no atenuaron esa preocupación, todo lo contrario. Contemplar este hecho, que Schopenhauer se preocupaba no solo de lo que él era, sino de lo que él representaba, por utilizar una expresión de los aforismos sobre la sabiduría de la vida, no supone negar o poner en duda su honestidad como filósofo, ni tampoco su carácter ilustrado respecto a la libertad del pensamiento, algo que él practicaba y que también invitaba a practicar en su filosofía, sino también atender, esto es lo que significa, al carácter del hombre que escribió El mundo con voluntad y representación. Sin duda lo que entra en juego cuando Schopenhauer se preocupa de la imagen que él proyecta sobre el escenario filosófico es la aguda conciencia que él tenía de su valor propio, pero también una necesidad casi existencial de que ese valor fuese reconocido como tal. Esto último es lo que se esconde, por ejemplo, detrás de la anotación manuscrita de su ejemplar de mano, del mundo como voluntad y representación, que reza: si este no es su siglo, otros muchos lo serán. También de otras observaciones que vienen a significar más o menos lo mismo, ¿no? Podemos pensar en las sucesivas introducciones precisamente al mundo como voluntad y representación, o la introducción sobre la voluntad en la naturaleza, o el ensayo sobre la filosofía universitaria de los Parerga. Sin embargo, no solo en este corpus filosófico pensado para la publicación donde sale a relucir del modo más evidente esta necesidad de reconocimiento. Y esto es lo importante, sino también las estrategias para satisfacerlas. ¿Dónde se muestran estas estrategias especialmente? En el Schopenhauer privado, en el que lucha por la publicación y difusión de su trabajo, que es el de la correspondencia con el editor Brockhaus, sus allegados y sus discípulos. Uno de los ejemplos más significativos de ello, ¿no?, de esta necesidad de reconocimiento y de cómo se aplican distintas estrategias para formar una imagen que sea reconocida, es la serie de cartas enviadas a Ernst Otto Lindner relativa a la traducción al alemán del artículo de John Oxenford, La iconoclasia en la filosofía alemana. En este intercambio epistolar que tienen discípulo y maestro, Schopenhauer revisa hasta la última coma del escrito, preocupado sobre todo por la imagen que se presenta allí de él. En una misiva fechada el 30 de abril de 1853, Lindner le traslada la opinión del británico a Schopenhauer. En general, dice el discípulo, Oxenford se atiene férreamente a su dogma del common sense y no es ninguna sorpresa que reconozca estar disconforme con él, y ahora cita a Oxenford, ultrapesimismo adoptado por este sabio misántropo de Frankfurt. Schopenhauer se alegra de que el autor extranjero escriba laudatoriamente sobre su estilo claro y su elegante prosa, pero con cierta malicia también se alegra porque el británico intente, en sus propias palabras, salir echando humo de miedo cuando aparece un partisano hereje, ateo y diabólico como lo soy yo. Sin embargo, en el artículo de Oxenford hay una palabra incómoda, y esto vuelve a mostrar esa preocupación de Schopenhauer por el reconocimiento y por la imagen que él proyectaba en el escenario filosófico. En mi carta de ayer, escribe Schopenhauer, he olvidado pedirle que si usted tuviese que traducir alguna cosa del review, no reproduzca en modo alguno la expresión misántropo, pues como consecuencia de mi vida retirada, las malas lenguas pronto traerían consigo dicha expresión hasta aquí, ya que para ellas cualquier razón es suficiente para intentar tomarse la revancha. Finalmente, unos meses más tarde, Schopenhauer rectifica y dice: he reintroducido otra vez en su traducción el adjetivo misántropo. Se debe traducir fiel y honradamente. ¿Qué daño podría hacer una palabra, al fin y al cabo?, se pregunta. Pues bien, aquí es donde podemos ver que la honestidad y la libertad de pensamiento no estaban reñidas con esa necesidad propia del carácter de Schopenhauer de tener un reconocimiento, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, lo que incomoda a Schopenhauer del texto no es el adjetivo pesimista o ultra pesimista, sino el de misántropo, algo que puede sorprendernos en términos relativos si se tiene en cuenta el contenido del texto que la esposa de Lindner había traducido al alemán, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que John Oxenford reprochaba a Schopenhauer era ante todo su pesimismo y sus consecuencias políticas, crítica a la que se sumó la mayoría de sus adversarios y que junto a otros factores desembocarían la disputa al pesimismo más tarde. La razón de que Schopenhauer no se sintiese incómodo con este adjetivo pesimista, por la que fue blanco de muchas críticas, insisto, respondía fundamentalmente a dos cuestiones. La primera, que él se había autocomprendido en tanto filósofo como tal. Y la segunda,
que ello le situaba precisamente en el extrarradio filosófico como un pensador independiente, más allá de los muros de la filosofía oficial de las universidades alemanas. Es desde este texto y desde esta autocomprensión como pesimista con la que Schopenhauer va a configurar la imagen más exitosa de su filosofía, ¿no? Y de él mismo, como un Kaspar Hauser pesimista que ha sido ignorado y que ha luchado contra viento y marea para defender su único pensamiento del pesimismo, ¿no? Si esa es la imagen que él ha querido transmitir, la pregunta, naturalmente, es saber si esa imagen se corresponde con la filosofía del autor. Y para eso debemos hacer algunas apreciaciones histórico-terminológicas, por una parte, y por otras, histórico-conceptuales. Las primeras tienen que ver con el uso del término del pesimismo en la obra de Schopenhauer. Es curioso que, a pesar de que a Schopenhauer se le conoce como el filósofo del pesimismo, o el filósofo pesimista por excelencia, lo cierto es que el término pesimismo es muy difícil de encontrar en sus escritos y aparece relativamente tarde en ellos, cuando ya su sistema está plenamente constituido. No es hasta 1828 cuando Schopenhauer utiliza el término en sus manuscritos por primera vez, cuando compara su filosofía con el panteísmo. Él dice: el panteísmo es esencialmente optimismo, mi doctrina, en cambio, pesimismo. Ese pasaje de los manuscritos, que no estaban pensados para ser publicados, fue transcrito en la epifilosofía del volumen de los complementos de la segunda edición de 1844 del Mundo Común Taz y Representación. Sin embargo, allí excluye el término pesimismo cuando trata de definir su propia filosofía. No obstante, sí que es cierto que a partir de esta fecha el término empieza a aparecer en sus obras. Por ejemplo, en esa segunda edición del Mundo como Voluntad y Representación aparece el término en otros pasajes, siendo quizá los más célebres la aparición en el capítulo 17 sobre la necesidad metafísica del hombre, donde se describen dos tipos fundamentales de religiones y filosofías como optimistas o pesimistas en función de su actitud laudatoria o condenatoria del mundo. A lo largo de su obra publicada en vida, no incluimos por lo tanto aquí ni los manuscritos ni la correspondencia o las conversaciones, tan solo hay 18, al menos que yo haya podido localizar, 18 referencias al término y sus derivados adjetivados. Por lo tanto, en una obra tan voluminosa como la de Schopenhauer, quizá no es uno de los autores que tengan una obra excesivamente voluminosa, pero sí se puede considerar voluminosa, son miles de páginas, solo hay 18 usos del término pesimista o del adjetivo pesimista. Del término pesimismo, perdón, o del adjetivo pesimista. Y además, casi la totalidad de estas apariciones lo hacen siempre en el sentido del mencionado capítulo 17 del Mundo Común Taz y Representación, del segundo volumen, en el que siempre son reflexiones acerca de la religión. Esto ocurre también en los Parerga, ¿no? Si tenemos que añadir otra precisión terminológica, tendríamos que añadir que algunas de estas referencias, además, como por ejemplo una celebrísima nota al pie de página en la que Schopenhauer asevera que el mayor argumento para sostener el pesimismo lo ejemplifica el relato de un explorador que cuenta cómo una pobre ardilla se lanza a las fauces de una serpiente, ¿no?, para proteger a sus crías. Es uno de los pasajes más citados de Schopenhauer, en donde se dice que ese es un gran argumento para el pesimismo. Eso fue un añadido póstumo realizado por Frauenstedt, sirviéndose de las anotaciones manuscritas del filósofo en los anversos de las pruebas de impresión de sus obras. Por tanto, si tenemos en cuenta la voluminosa producción del filósofo y la escasa presencia del término, es llamativo que se haya llamado a Schopenhauer pesimista. Bien, esta aclaración histórico-terminológica requiere de una compensación, ¿no?, o de un contrapeso, que es una apreciación histórico-conceptual, que viene a aclarar cuál es el papel de Schopenhauer en la historia de las ideas. La pregunta natural que nos surge al hacer este recorrido terminológico por la obra de Schopenhauer es si es acertado situarle como sistematizador del pesimismo o como el gran filósofo del pesimismo. Lanzo esta pregunta aquí inmediatamente porque quiero disipar cualquier duda que se haya podido plantear con la cuestión lexicográfica. Schopenhauer sí debe de ser considerado como pesimista, a pesar de este hecho, y debe serlo por varias razones. Desde el punto meramente historiográfico, contamos con la aseveración de sus manuscritos,
que da testimonio de una confesión de fe filosófica, por una parte. Pero si damos un paso más allá, un paso metodológico, es relevante juzgar que cuando hablamos del pesimismo en Schopenhauer no solo hablamos de términos, sino que hablamos de conceptos. Y quienes habéis tenido ya la amable paciencia de escucharme en otras intervenciones, conocéis cuáles son mis debilidades y predilecciones metodológicas, ¿no? La distinción entre término, ¿no?, y concepto es fundamental, pues el término simplemente hace referencia a la etiqueta y el concepto hace referencia al contenido semántico. Con esta distinción podemos sustraernos de esa afirmación incorrecta que parecería, esa afirmación que puede parecer incorrecta si decimos que la filosofía de Schopenhauer en 1818, cuando apareció el mundo como voluntad y representación, no era pesimista porque no aparecía allí el término pesimista, ¿no? Entonces, si lo importante no son los términos, sino el contenido semántico de los conceptos, podemos afirmar que efectivamente la filosofía de Schopenhauer fue pesimista, aunque no estuviese allí la palabra. ¿Por qué? Porque hay pasajes donde se deja traslucir ese mismo contenido con el cual al cual posteriormente Schopenhauer se refiere con la palabra pesimista. ¿Dónde ya no encontramos una confesión de fe, sino una verdadera profesión de fe del autor? Basta con echar un vistazo al parágrafo 59 del primer volumen del Mundo como voluntad y representación, donde condena, tajantemente el optimismo, el propio capítulo 17 del segundo volumen del Mundo como voluntad y representación, o también el capítulo acerca de la nihilidad de los sufrimientos y de la existencia, o las reflexiones también al respecto que realizan los Parerga. En todos aquellos lugares, lo que Schopenhauer sostiene es que el verdadero contenido del concepto de pesimismo, tal y como él lo entenderá después, y que sale a reducir de un modo muy evidente, es siempre uno y el mismo. Que la existencia es un error, una calamidad que sería mejor que jamás hubiese sido en absoluto. En breve, aunque no esté el término de pesimismo en las primeras obras de Schopenhauer, en las primeras formulaciones de sus obras, sí que está presente ese concepto que afirma una maldad radical del mundo y, en consecuencia, que juzga la inexistencia como preferible a la existencia. No hace falta aquí también hablar de las estrategias de acreditación de estas tesis, que por supuesto para Schopenhauer son dos: el argumento metafísico y el balance eudemonológico, ¿no?, que se resumiría, ¿no?, o el contenido último, o la acreditación de ese pensamiento se resumiría en que la existencia del mal físico-moral en el mundo carece de razón y no es en absoluto necesaria. Desde el punto de vista causal no es necesario que se produjese, pues la voluntad cae fuera del principio de razón suficiente, y también por estas mismas razones es injustificable, pues no tiene ningún fin, ¿no? Ahí estaría contenido ese gran descubrimiento de Schopenhauer con la voluntad. Además, esta intuición podemos rastrearla ya mucho antes de la publicación del Mundo como voluntad y representación, y aparece como indignación en los diarios de viaje y también como un rechazo de las tesis optimistas en sus apuntes de las lecciones universitarias. Así que, cuando Schopenhauer se presenta a sí mismo como pesimista, y esto es algo que lo hacen algunos de sus discípulos, y así es como lo hace la historiografía, es una imagen acertada, y es una imagen acertada que coincide con el contenido de su filosofía. Y además tiene un papel determinado en la historia de las ideas, que es el haber dado al traste con la concepción racionalista e ilustrada de la historia que era propia del siglo XVIII. El propio Schopenhauer, ya en 1836, en Sobre la voluntad en la naturaleza, es consciente de esta posición que él mantiene frente a esa tradición filosófica, y ya empieza a configurar su imagen pesimista, de filósofo pesimista, como un filósofo pesimista que es un vengador, ¿no? Así él dice: es también un punto relacionado con la ética el optimismo de todos los sistemas filosóficos, que no puede faltar como término obligado en ninguno de ellos. Pero sucede que después de haber llevado a cabo todos ellos su demostración, cantando su canción del mejor de los mundos posibles, viene por fin por detrás del sistema como un vengador del fantasma, como un espíritu de las tumbas, como el convidado de piedra a Don Juan, la cuestión acerca del origen del mal en el mundo.
y enmudecen o no tienen más que palabras vacías y sonoras para pagar tan estrecha cuenta. Por el contrario, cuando ya en la base de un sistema se entreteje la existencia del mal con la del mundo, este no ha de temer a aquel fantasma. Al igual que el niño vacunado no teme a la viruela, ¿no? Entonces aquí Schopenhauer está reconociendo que su sistema es opuesto al optimismo porque entreteje la existencia del mal con el mundo. Y en ese sentido él también es un vengador, ¿no? Por lo tanto, esa etiqueta de pesimista o esa imagen de pesimista no es una mera máscara, no es un mero traje asumido por Schopenhauer y no es una impostura, ¿no? Al fin y al cabo, el pesimismo metafísico es inseparable de su filosofía de la voluntad, la cual sería precisamente la primera sistematización del pesimismo. Ahora bien, tenemos la imagen de Schopenhauer como pesimista, queda justificada esta etiqueta, pero el propio Schopenhauer hizo una propaganda para impulsar la difusión de su filosofía y esta propia etiqueta. De ahí el título de este segundo punto de mi intervención, ¿no? Del convidado de piedra a Kaspar Hauser, la invención de la recepción de la filosofía schopenhaueriana y su promoción. Schopenhauer está claro que abrazó esta etiqueta pesimista porque era correcta y acertada, pero también la aceptó porque satisfacía esa necesidad existencial de reconocimiento del valor propio. Y esto es una consideración de carácter o casi psicológica o biográfica. No lo hizo, no satisfizo esa necesidad existencial del modo que él deseaba, pero sí de un modo indirecto, ¿no? Su oposición al optimismo le situaba más allá de las trincheras filosóficas oficiales. Y allí, situado en la tierra de nadie, ¿no?, dirigió sus armas contra los profesores universitarios. Estos, y aquí Schopenhauer claramente pensaba en la corriente dominante del hegelianismo, defendían el optimismo porque no eran más, según él, que unos filisteos arribistas que se satisfacen con la vida y con lo dado en ella se las arreglan, ya decía cuando era joven, ¿no? Y para los cuales las ostras y el champán son el punto culminante de su existencia. Y él proseguía en los Parerga argumentando esta oposición contra los filósofos de la universidad, dice: y dado que un gobierno no pagará un sueldo a un agente para contradecir directa o indirectamente lo que a través de miles de sacerdotes o profesores de religión contratados por él hace proclamar desde todos los púlpitos, entonces los filósofos universitarios abrazan sin reparo el viejo dogma veterotestamentario del pantacalián, ¿no?, del todo muy bueno, es decir, del optimismo, y se hallan plenamente a gusto con el asunto. Finalmente concluye: al final Dios alimenta a los cuervos en el campo y a los profesores de filosofía en sus cátedras. Pues bien, dada esta descripción que hace Schopenhauer del panorama filosófico, la etiqueta de pesimista resultó ser conveniente para Schopenhauer porque lo situaba dentro del panorama alemán como un librepensador. Si era pesimista, es decir, si tenía el coraje y el valor para oponerse a los sistemas optimistas imperantes, esto se debía, y así los pone él mismo, a que era libre, a que no estaba a sueldo del Estado ni de la Iglesia. Esto es lo que se deduce en general del ensayo sobre la filosofía de la universidad, de los Parelga, ¿no? El precio que debía de pagar por aquella libertad de pensamiento, por aquella resistencia partisana a las exigencias del Estado o de la Iglesia, era el mutismo. De ahí surge la nueva máscara pesimista que mostró a todos con orgullo en su época de madurez y que sacó siempre a relucir cuando en los últimos años de su vida sobrevino la comedia de la fama. Él fue el Kaspar Hauser de la filosofía, ¿no? Por eso él dice: al venir yo al mundo, mi genio me dio a escoger entre conocer la verdad, pero no gustar a nadie con ella, o enseñar junto a los otros lo falso, entre partidarios y aplausos. No me resultó difícil elegir. Dice: entonces se siguió como el día a la noche, que el hegelianismo se convirtió en la bandera a la que todo afluía, mientras que mi filosofía no encontró aplauso ni partidarios. Antes bien, con acordada intención fue totalmente ignorada, encubierta y, cuando fue posible, asfixiada, porque con su presencia se había perturbado aquel juego tan considerable como las sombras chinescas en la pared son perturbadas por la luz del día que se adentra. Por consiguiente, me convertí en la máscara de hierro o en el Kaspar Hauser de los profesores de filosofía, sin aire ni luz para que nadie me viera y no pudiera hacer valer mis pretensiones innatas, ¿no? Así que
aquí hay una alianza entre la imagen del pesimista, que está fuera de la universidad y que precisamente es pesimista porque es libre, ¿no? Esa va a ser una de las herramientas de difusión de su pensamiento y un reclamo publicitario, por decirlo de algún modo. Este autorretrato del Schopenhauer maduro, que hacía coincidir el pesimismo con la falta de reconocimiento en ese momento, fue precisamente fruto, o fue una invención, en parte, de su discípulo Andreas Dorwut, ¿no? Quien acuñó ese apodo de Kaspar Hauser en 1849 en un textito titulado Crítica fundamental de la dialéctica y de los sistemas de la identidad, en el que él afirmaba que Schopenhauer ha sido siempre ocultado, cito un breve pasaje, a los ojos del mundo a la Kaspar Hauser, en parte por el honor y el pan de los demás, en parte para poder arrancarle algunas plumas del modo más desapercibido, como por ejemplo de su sobre la visión y los colores, algo de lo que él siempre se ha quejado en repetidas ocasiones. Este símil, naturalmente, y como se desprende del texto de los Parerga, fue acogido con mucho agrado por Schopenhauer, quien no solo estaba al tanto de cualquier mención a él o a su obra en revistas y libros. Él no participaba en los debates, pero siempre estaba al tanto de las novedades filosóficas. No solo fue acogido, por lo tanto, con agrado, sino que aprovechó para mantener una nutrida correspondencia con todos aquellos que se mostraron receptivos con su filosofía, como fue el caso de Dorwut. Así, desde la década de 1840, con ese pequeño grupo de seguidores que se fue grajeando Schopenhauer y a los que apodó apóstoles, y entre ellos a los que escribían en su favor evangelistas, gracias a esa correspondencia y a ese grupo de seguidores, él consiguió ir formando un grupo también ciertamente partisano, ¿no? Que fue fundamental para asaltar las trincheras de la filosofía oficial y ganar un cierto reconocimiento público que acabaría ganando hacia el final de su vida. Esto se ve muy bien, o fundamentalmente se ve en la correspondencia, de la que ahora disponemos además una muy amplia y también muy buen cuidada selección y edición en castellano, traducida por Luis Fernando Moreno Claros, que merece la pena leer, ¿no? El papel que se deduce que tenían los discípulos a través de esta correspondencia era la de propagandistas. Schopenhauer animaba constantemente a los discípulos a publicar activamente para difundir su filosofía y precisamente para difundir esta imagen del Kaspar Hauser. No podemos dar aquí un recuento entero de esta correspondencia ni de todos los detalles de ella, pero sí podemos ver el tono general con el que Schopenhauer hacía esto, ¿no? Unas veces con el fiel Frauenstedt se mostraba muy elogioso, ¿no? En septiembre de 1853 le escribía: con gran alegría he sabido por su carta del 21 de agosto que ha redactado un conjunto de cartas sobre mi filosofía. Parecen hacer recordar a las cartas sobre la filosofía kantiana de Reinhold, que tanta aceptación tuvieron en su tiempo. De hecho, es el mejor modo de reseñar un sistema dado y exponer sus pros y sus contras. De hecho, esa era la idea que tenía Frauenstedt y la idea que tenía Schopenhauer. Difundir en ese mismo estilo de Reinhold la filosofía schopenhaueriana, al igual que Reinhold había hecho con la filosofía kantiana, ¿no? Otras veces, con un tono rayano en la grosería, ¿no? Incentivaba rivalidades entre los propios evangelistas o entre los propios discípulos, ¿no? Por ejemplo, sobre Adam von Doos, en 1849 trasladaba a Frauenstedt la noticia de que acababa de invitarle a mandar a la imprenta algún texto apologético, ¿no? Y le dice a Frauenstedt por carta: sobre el conocimiento de mis escritos y al convencimiento de mi verdad, como mínimo le iguala a usted, si no lo sobrepasa. Su fervor es increíble y eso me complace muchísimo. Ya le digo que es un auténtico fanático, ¿no? Lo relevante, insisto, de esta relación de Schopenhauer con los discípulos a este respecto es que el maestro ejercía una tutela estricta sobre ellos. Revisaba sus textos, les daba indicaciones y les señalaba qué era lo más conveniente o no publicar. Y de hecho, muchas de las discusiones que tuvo con Frauenstedt fue precisamente porque Frauenstedt en ocasiones ignoraba esas recomendaciones, ¿no? Por norma general, los discípulos respondían de un modo muy obediente a todas estas revisiones y objeciones, ¿no?
Ellos, al fin y al cabo, fueron los que afianzaron con su tarea propagandística esta imagen de Kaspar Hauser, que en último término era la de un librepensador pesimista e ignorado. Algunos ejemplos, brevemente. El propio Lindner, ¿no? En el prólogo a la traducción del artículo de Oxenford, afirmaba: existe un viejo proverbio: al verdadero profeta nunca se le escucha en su tierra, mientras que el griterío de los sofistas y los irritantes profesores de doctrinas heréticas colma los oídos del gran público. Por eso puede ocurrir que en el extranjero, como es el caso del artículo que se acaba de traducir, ¿no?, se dé a conocer a voz en grito y se reconozca antes el valor de quien ha sido ignorado a propósito. Este es el caso de Arthur Schopenhauer. ¿Cuál era la razón que él veía, ¿no?, la razón que exponía Lindner para que Schopenhauer hubiese sido ignorado? Dice que aquellos que se sienten satisfechos, como los especialistas, como ingenuos Weltkinder o como creyentes, prestan caso omiso a esta nueva cosmovisión, naturalmente pesimista, ¿no? Y consecuentemente, aún menos la siguen por profunda y verdadera que sea. Está reproduciendo esa acusación de filisteísmo que Schopenhauer hace a los filósofos de la universidad, ¿no? Y dice: por eso todos ellos arrojan una luz desfavorable en las consideraciones vulgares y corrientes sobre la filosofía de Schopenhauer. También Fragosted, siguiendo a Dorgut y a Lindner, acusa este mismo matiz, ¿no? Para él, Schopenhauer ha sido ignorado a causa de la maldad y de la estupidez. Por eso afirma, ¿no?, que a quien la estupidez, la incompetencia espiritual o la estrechez de miras no impide reconocer a un gran hombre, la maldad, la envidia, la vanidad se lo impide. A quien esta no se lo impide, es decir, la vanidad, a quien así no le faltaría buena voluntad para reconocer a un gran hombre, está obstaculizado por su limitación o impotencia espiritual. Entre la gran masa del pueblo es común esto último. Entre los colegas de profesión, por el contrario, lo primero, ¿no? Este es un texto también de 1849, para que se vean que los años más o menos coinciden. Así que Fragosted también entendió en este sentido, como afirmaría más tarde en la introducción a las obras completas de Schopenhauer, que si Schopenhauer había encontrado resonancia en los grandes círculos, no lo había hecho por el pesimismo, sino a pesar de él. Por lo tanto, la propia autocomprensión de Schopenhauer como Kaspar Hauser, ¿no?, iniciada por Dorgut, que esa es la imagen tradicional que se nos ha legado historiográficamente, era compartida y difundida por sus discípulos, ¿no? Por lo tanto, vemos que es una imagen que se ha construido con una cierta propaganda. Bien, además, Schopenhauer era muy consciente de este juego de propaganda, sabía que los jaleaba y además siempre, cada vez que un discípulo publicaba alguno de estos textos, los saludaba con un exultante espíritu militar. Por ejemplo, a Fragosted confesaba por carta que sus publicaciones impulsaban su salida del anonimato, ¿no?, impulsaban su reconocimiento y le felicitaba por su efectividad. Le decía: su artillería tiene mayor alcance que la de Dorgut, ¿no? También a Lindner, a causa de la publicación del artículo de Oxenford, le decía: las tropas de refuerzo inglesas nos han venido de perlas. Entonces, en este juego con los discípulos, lo que se pone de manifiesto es esta transformación del autorretrato que Schopenhauer se estaba formando como pesimista, que era fundamentalmente la imagen del vengador, del filósofo vengador, de todos aquellos que sufrían. Esta también es una imagen que nos da Thomas Mann, que presentaba: Schopenhauer es un justiciero y su pesimismo es justiciero porque trata de enmendar o dar cuenta del sufrimiento de todos los que han sufrido, ¿no? Esa era la propia imagen que tenía Schopenhauer de sí, y ese retrato del vengador, del convidado de piedra, se vino a complementar o directamente a ser desplazada por la del Kaspar Hauser. Ahora bien, la pregunta naturalmente es que si este retrato como librepensador, ¿no?, como un librepensador además que ha sido silenciado, ignorado, es correcta, ¿no? Desde el punto de vista de si Schopenhauer fue librepensador, tenemos que afirmar que sí, ¿no? Ese carácter ilustrado es algo que también iba con su carácter. Si fue deliberadamente ignorado y si solo hubo silencio acerca de su filosofía,
a ello debemos de presentar una doble respuesta negativa. Esa es la parte falsa de la imagen de Schopenhauer, o de la imagen que Schopenhauer se da a sí mismo y de su filosofía. Y no fue ignorada por completo, ni tampoco lo fue a causa de su pesimismo, fundamentalmente. Todo lo contrario, fue su pesimismo lo que hizo que tuviese un impulso. ¿Cuál es el problema entonces? Que cuando Schopenhauer publicó El mundo como voluntad y representación, el pesimismo no era la palabra correcta para el tiempo adecuado, por utilizar una expresión de Karl Kautsky, ¿no? Bien, sobre esta cuestión nos podemos preguntar cuáles fueron entonces los otros autorretratos que Schopenhauer presentó de sí mismo y que no tuvieron éxito y que fueron quizás los que lastraron un poco la recepción de su filosofía. Pues bien, teniendo en cuenta que Schopenhauer no fue completamente ignorado, algo diremos sobre ello, ni tampoco silenciado, hay otros autorretratos de Schopenhauer y que se pueden expresar muy bien con una anécdota de su vida que da título a la tercera parte de mi intervención, ¿no? El título de este tercer punto sería: jamás he tenido el cabello rojo, jamás. Los otros autorretratos de Schopenhauer. Pues bien, esta anécdota que da título a este apartado data de cuando Schopenhauer ya vivía en Frankfurt y fue visitado por el concejal de la ciudad, ¿no? Y este le mostró un cuadro de los años de cuando Schopenhauer escribió sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Seguramente podréis visualizar el cuadro porque es un cuadro muy específico de Schopenhauer en el que él tiene bigote. El sol, al parecer, había deslucido el color del óleo, ¿no? Y parecía que Schopenhauer era pelirrojo. Ante esta observación, el filósofo dijo: jamás he tenido el cabello rojo, jamás. Y añadió: el cuadro pasará a la posteridad. Y para impedir que no se propague este error, he escrito por detrás del cuadro, como usted puede ver, en latín, en alemán, en francés y en inglés: nunca tuve el cabello rojo. Bien, análogamente a esta enmienda que Schopenhauer hace en su cuadro, para preservar su figura, porque Schopenhauer está muy preocupado por esa imagen que proyecta, la imagen de Kaspar Hauser que se forma a partir de los años 40 no viene sino a rectificar y matizar otros autorretratos. Esta es la interpretación que yo hago de esto. ¿Cuáles fueron estos autorretratos que Schopenhauer intentó mostrar al público filosófico desde la publicación del Mundo como voluntad y representación y que no tuvieron éxito, a pesar de que no hubiese un silencio sobre él? El primero de ellos fue el del heredero del kantismo. Es una imagen que trató de mantener a lo largo de toda su vida, pero fue una imagen por la que él luchó con mayor intensidad, sobre todo en la década de 1820. Está claro que por eso, posteriormente, los neokantianos se enfrentaron a él, ¿no? Ya póstumamente, pero los neokantianos se enfrentaron a Schopenhauer por este interés en erigirse como heredero del kantismo, pero es que así también lo presenta, por ejemplo, Frauenstedt en sus cartas sobre la filosofía schopenhaueriana, ¿no? ¿Dónde podemos ver que Schopenhauer trataba de ser el verdadero heredero, el heredero legítimo del kantismo? Hay una anotación de 1823 que dice: mi mayor gloria tendrá lugar cuando alguna vez se diga de mí que he resuelto el enigma planteado por Kant. Esta es quizá la primera autocomprensión de su filosofía como heredero del kantismo, ¿no? De un modo totalmente contundente, ¿no? Pero esta idea se deja traslucir en muchísimos pasajes de su obra, y hay uno especialmente significativo en Os Parerga, en el que dice: yo por mi parte solo he esclarecido la expresión kantiana al denominar el fenómeno directamente de representación. Y si se tiene en cuenta que siempre que en la crítica a la razón pura y los prolegómenos la cosa en sí kantiana despunta, aunque sea un poco, de la oscuridad en la que él la mantiene, enseguida se da a conocer como lo moralmente responsable en nosotros, es decir, como la voluntad. Si, como digo, se tiene esto en cuenta, se comprenderá que yo, al demostrar que la voluntad es la cosa en sí, no he hecho tampoco más que esclarecer y llevar hasta sus últimas consecuencias los pensamientos de Kant. Estos son dos pasajes, pero hay muchísimos más, ¿no?, en sus obras, y siempre aparecen cuando se habla de la relación entre representación y voluntad. Está claro que
Schopenhauer no es seguidor de Kant en la doctrina ética, pero sí en ese juego de cosa en sí fenómeno, ¿no? Con otra lectura naturalmente muy distinta de la de Kant, pero él considera que es la única lectura correcta de Kant. Sin embargo, este temprano autorretrato como heredero del kantismo, que era lo que él pretendía realmente en ese momento, no es lo que caló en sus contemporáneos, ni mucho menos, ¿no? Más que un heredero legítimo o como el único heredero del kantismo, de la corona del kantismo, se le interpretó fundamentalmente como la enésima contribución al debate de Kant. No era nada novedoso, ¿no? El parentesco entre los autores era evidente para sus contemporáneos, así lo supo ver, por ejemplo, Herbart en una de las primeras reseñas del Mundo Común, Tacit y Representación, que decía de Schopenhauer: pertenece a aquella clase de filósofos que desde las postrimerías de la filosofía kantiana se esfuerza por mejorar la misma conforme a su propio espíritu, pero al mismo tiempo se aleja cada vez más de sus teoremas, ¿no? Es kantiano o sigue a Kant, pero no es kantiano. Esa es la imagen que tuvieron. Dice, en ese sentido, para estos autores, para los contemporáneos de Schopenhauer, Schopenhauer era uno de tantos, ¿no? Dice, Herbart afirma, entre estos autores encontramos que Reinhold es el primero, Fichte el más profundo, Schelling el omniabarcante y Schopenhauer es el más claro, el más hábil y el mejor comunicador, ¿no? Ahora, esta alabanza, ¿no?, por la claridad y por ser el mejor comunicador, no libró a Schopenhauer de esa reprimenda por alejarse de Kant. El resto de lectores académicos lo valoraban de un modo muy similar, ¿no? Y además valoraban a veces negativamente su aportación al debate postkantiano. Por ejemplo, Carové, el hegeliano, le denominó ornitorrinco paradójico y decía que, bueno, que al fin y al cabo era un popurrí de realismo o una mezcla extraña de realismo e idealismo. Rosenkranz dijo que era simplemente un ornamento filosófico entre Herbart y Fichte. Por lo tanto, más bien se entendió que Schopenhauer solo era un glosador sui generis de esa tradición post-kantiana. Y de hecho ni siquiera se le reconoció como original. Se le solía achacar que era un compilador, un repetidor de lo que habían dicho Fichte y Schelling. A veces se hacía más hincapié en decir que era un seguidor de Fichte o que había dado una vuelta de tuerca a la filosofía fichteana, otras veces a la schellingiana, ¿no? Este fue el parecer de Herbart, de Friedrich Hast, de Wilhelm Traugott Krug, de Tadeusz Anselm Richner, de Friedrich Edward Benecke también, o de un anónimo amigo de la literatura que también escribió una reseña del Mundo Común, Tacit y Representación en estos primeros años, ¿no?, entre 1819, 1821, 22, 23. Así que básicamente decían que no era original filosóficamente. Y si lo era, no era kantiano, ¿no?, en ese sentido. Los pocos que en estos años reconocieron a Schopenhauer como un buen kantiano fue un teólogo, Baumgarten Curtius, que en 1826 recomendaba el Mundo Común, Tacit y Representación como una buena guía para la lectura de Kant, ¿no?, y lo colocaba junto a las cartas de Reinhold. Y también otro teólogo, un tal Rudner, que en 1828 en un diccionario, ¿no?, le reconoce como un iniciado en la filosofía kantiana. Eso fue lo que Schopenhauer sacó de ese autorretrato como heredero del kantismo. El fracaso de este autorretrato, ¿no?, que naturalmente era un autorretrato que sí que estaba ligado a su filosofía, porque su filosofía es deudora de la kantiana, por lo tanto era otro retrato acertado. Aunque nunca renunció a él, mutó pronto, en estas décadas también, en 1820 y 1830, con su obra Capital publicada, pero recibiendo un escaso reconocimiento, así lo atestiguan todas estas reseñas. El filósofo buscó el cauce oficial del ejercicio de la filosofía. El nuevo autorretrato pretendido no sería otro que el de ser profesor universitario, contra los que más tarde cargaría, ¿no? En este deseo frustrado del filósofo, no hace falta recordar aquí el poco éxito de sus lecciones, que solo encontraron auditorios prácticamente desiertos. Tampoco hace falta recordar el arrebato de orgullo que le llevó a establecer para estas lecciones el mismo horario en el que Hegel impartía las suyas, ¿no? En este
deseo frustrado convencen tanto su autopercepción como pesimista vengador como la del heredero legítimo del kantismo. Es muy interesante. Si hay un documento que lo atestigua es precisamente su Declamatio in Laudem Philosophiae, que fue ese discurso inaugural como profesor en la Universidad de Berlín. Allí hace un breve recorrido sobre los hitos de mayor esplendor de la filosofía, ¿no? También sobre sus momentos más oscuros. Habla del brillo de Platón y Aristóteles, de las oscuridades medievales, de la fascinación por Descartes, de la negación del justo crédito a Spinoza en su época. Cuesta no ver en esto último un paralelismo, una autosemblanza, pero sobre todo brillan los elogios a Kant. Él dice: sin duda Kant fue un estímulo para que el estudio de la filosofía en Alemania tuviera una nueva vida, si bien en el resto de Europa esta sigue sumida en un profundo sueño. De inmediato la filosofía ocupó todas las mentes, incluso las más mediocres, y no hubo nadie que no tuviera en la boca la nueva sabiduría, jamás oída antes en lugar alguno. Pero ay, desdicha, tan noble ardor duró poco y se extinguió por completo, como un fuego al que se quiere alimentar echando demasiada madera de golpe y en vez de reavivarse, se sofoca. Como respuesta a la acusación de repetidor de Fichte y Schelling, Schopenhauer lanza un ataque directo contra ellos en este discurso en la universidad y también contra Hegel. Por eso dice: surgieron de golpe tantos maestros académicos, tantos creadores de nuevos sistemas filosóficos, se acumularon de pronto tantas paradojas sobre paradojas, tantas opiniones distintas y tantas rivalidades por el trono del kantismo, naturalmente, que de ahí nacieron peleas y disputas sin cuento. Y además los problemas fueron tratados de forma tan burda, con un lenguaje tan poco cultivado y abstruso, que la gente, cansada finalmente de semejante cháchara y del espectáculo de todas esas pugnas, perdió toda esperanza y poco a poco también el interés por leer y escuchar. Así la filosofía, que durante unas 2 décadas había sido tan fomentada y cacareada, volvió a dejar de cultivarse y cayó en el desprecio y en el menosprecio. Junto a esta invectiva llega entonces su autorretrato. Mas no tenemos ningún motivo para temer que esta situación que acaba de describir vaya a prolongarse en el futuro, dice. Tarde o temprano aparecerá un vengador, y utiliza esta palabra, un vengador, que armado con nuevas fuerzas le ayudará a recobrar su antiguo esplendor y debida consideración a la filosofía, ¿no? Esta es su intención como profesor de filosofía. Por lo tanto, vemos la convergencia de su actitud pesimista con su lucha contra la filosofía oficial y esa imagen como heredero del kantismo. Es precisamente en este contexto en el que podemos dar cuenta de la única participación activa en una polémica con otro filósofo, que es el caso de Benecke, que comentábamos al principio. Más allá de las cuestiones de interpretación de su filosofía, de la acusación de que seguía solo a Enesidemo, a Schulze, en la interpretación de Kant, o de no citar literalmente los textos, que era en lo que Schopenhauer se enredó en esa anticrítica, lo que trata de hacer Schopenhauer fundamentalmente es salvar su autorretrato como profesor universitario. En la correspondencia se recoge que lo que él entendió acerca de la reseña de Benecke, de lo que él pretendía, de lo que Benecke pretendía, era desacreditarlo para perjudicarle en la Universidad de Berlín, ¿no? Sin embargo, fueron los hechos y no sus adversarios los que obligaron a rectificar también este autorretrato de profesor. Una vez fracasado el autorretrato de heredero del kantismo, también el de profesor de universidad, él se dio otro autorretrato, el tercero de ellos, ¿no? El que también le dolió mucho perder, que fue propio de la segunda mitad de 1820, cuando ya se sabía que la segunda mitad de esa década, de 1820, cuando él ya veía que su labor en la universidad no iba a funcionar, ¿no? Y que también está relacionada con ellas, que era su imagen o su intención de ser reconocido como traductor, ¿no? Durante esta época escribió a un editor que no conocemos, desgraciadamente, de Hamburgo, para traducir los diálogos sobre la religión natural y la historia natural de la religión de Hume, así como también traducir un texto de Giordano Bruno, que no tuvo éxito, no llegó a traducirse. También propuso a Brockhaus la edición del oráculo manual de Gracián, enviando un borrador bastante completo de la traducción del castellano al alemán. Finalmente, el proyecto no tuvo éxito porque recibió una fría negativa por parte de Brockhaus. La carta es telegráfica. Brockhaus le contesta básicamente: no nos interesa la publicación,
tenga mucha suerte con otras editoriales. Finalmente, hubo un gran proyecto que coincidía también con esa imagen que él quiso darse desde el comienzo, traducir a Kant al inglés. En concreto, planeaba traducir las 3 críticas, los prolegómenos y los principios metafísicos de la filosofía natural. Tampoco este proyecto salió adelante, tal y como se puede ver en la correspondencia con Francis Heathcote y los editores de Black y John Young. Esta serie de cartas es especialmente significativa, pues en ellas se deja traslucir la transformación que se ha ido dando de heredero del kantismo y de profesor universitario, ¿no? Y cómo se transforma eso en traductor. En la carta que le envía, para esto, alude precisamente a su actividad en la Universidad de Berlín y a su especialización en Kant. Él dice: soy alemán y profesor de lógica y metafísica en la universidad de esta capital, de Berlín, desde hace unos 10 años, tal y como podrá usted comprobar en el Catalogus Lectionum. He consagrado mi vida entera a los estudios metafísicos. Tras haber leído a los principales filósofos, todos en sus lenguas originales, ya sabemos que Schopenhauer además siempre hacía hincapié en esto, me consagré, dice, particularmente al estudio de Kant, a quien ciertamente prefiero a cualquier otro. A su filosofía ligué mi propio sistema, que apareció en 1819 y que podrá encontrar citado en los libros más recientes sobre Kant. Y entre otros, Schopenhauer precisamente se acredita citando el libro del teólogo Baumgarten Curtius, en el que se le encomiaba como lector de Kant o como una introducción a Kant. Este autorretrato, ¿no?, que une todas esas, al final el traductor une todas esas imágenes que él quiso presentar, quizás pensando en que si no podía dar esa imagen en Alemania, sí querría darla en el extranjero, no tuvo éxito, ¿no? Y solo lo tuvo póstumamente, ¿no?, con la edición, que todavía se encuentra muy fácilmente en cualquier librería alemana, del Oráculo Manual, con una bellísima traducción, ¿no? Pues bien, después de tener todas estas imágenes de Schopenhauer, paso al último punto de mi intervención, que sería un interrogante. Pensamiento único, una invitación al estudio del desarrollo y evolución del pensamiento schopenhaueriano. He presentado una serie de imágenes que Schopenhauer trató de transmitir, solo caló una, que era la del Kaspar Hauser, en la historiografía y que se ha transmitido, que no están reñidas con su intención filosófica, con su proyecto filosófico. Ser continuador de Kant no es algo falso en su filosofía. Otra cosa es que él sea un buen lector de Kant o que sea un lector adecuado de Kant, eso es otra cuestión, pero sí que él planteaba su filosofía de ese modo, igual que él pretendía renovar la actitud filosófica a través de la universidad, no pudo ser. Todas esas imágenes son ciertas y acertadas con su pensamiento. Pero hay una imagen que no corresponde del todo con Schopenhauer, ¿no?, o con su pensamiento, o por lo menos con el desarrollo histórico de su pensamiento. Y es su afirmación de que su sistema filosófico, y esto es una expresión literal, está cortado de una sola pieza. Esto está en, como él afirma, ¿no?, en los 2 problemas fundamentales de la ética. Junto a la imagen del Kaspar Hauser pesimista, esta es la otra de las grandes imágenes persistentes en la historia de la filosofía, ¿no?, en la historiografía sobre Schopenhauer. Y es que Schopenhauer era un autor de un único pensamiento. Solo no hizo más que glosar el mismo pensamiento una y otra vez, sin ningún tipo de variación. Este es uno de los autorretratos que hemos de cuestionar, debido fundamentalmente a otra imagen que quiso dar de sí mismo en un momento dado, en 1836, como Naturforscher, ¿no?, como investigador de la naturaleza. Ese es el gran empeño del pequeño tratado sobre la voluntad en la naturaleza. Una imagen que también fue frustrada, porque rápidamente tanto un herbartiano, Hartenstein, como también Hillebrand, dijeron que no era una perspectiva novedosa, que eso ya lo había hecho Schelling, ¿no? Por ejemplo, Hillebrand dice: los geniales jóvenes de la Naturphilosophie, con Schelling a la cabeza, se encuentran en el discurrir schopenhaueriano. Su doctrina parte esencialmente de la schellingiana. Por lo tanto, ese nuevo esfuerzo que hacía ahí Schopenhauer tampoco tuvo éxito, ¿no? Y de hecho, Schopenhauer trató de desentenderse de cualquier relación con Schelling y la Naturphilosophie, y de hecho Naturphilosophie es algo que aparece
en contadas ocasiones en su obra y no muy laudatoriamente. Bien, lo relevante de este intento de presentarse de Schopenhauer como un investigador de la naturaleza es que rompe con esa imagen del pensamiento único. Hay un cambio, hay un viraje naturalmente en esa obra de 1836, un viraje que supo ver muy bien Volker Sperling, porque con el nuevo textito sobre la voluntad en la naturaleza hay una nueva perspectiva. Ahí sí que se ve un distanciamiento del kantismo. La perspectiva pasa de ser subjetiva e idealista, como en el primer volumen del Mundo como voluntad y representación, para ser objetiva y empírica, como con todos esos materiales objetivos e empíricos, siempre como confirmación de una metafísica. Eso es lo que se ve después traducido en el segundo volumen del Mundo como voluntad y representación. Por lo tanto, lo que vemos, gracias a ese retrato que quiso dar Schopenhauer también como investigador de la naturaleza, es que el pensamiento de Schopenhauer, lejos de ser unitario, un único pensamiento, ha sido dinámico, ha sufrido una evolución, ¿no? Volker Sperling, que ha estudiado mucho este tema, ha conseguido dar una lectura muy coherente y conciliadora de ambas perspectivas, ¿no? La del Schopenhauer, que estudia la naturaleza desde un punto objetivo y empírico y llega a la metafísica de la voluntad, y la del Schopenhauer kantiano, que parte del sujeto y de sus formas a priori, etcétera, y llega también a la voluntad. Esto es natural, es decir, no se puede llamar a Schopenhauer como una persona incongruente porque, a pesar de este cambio de perspectiva, porque si encontrar una completa coherencia en una obra de 500 páginas es casi imposible, más difícil sería encontrar una absoluta identidad y uniformidad en una obra filosófica de toda una vida, ¿no? Lo interesante, y esta es la invitación, que yo creo que es un trabajo que quizá no está suficientemente hecho con Schopenhauer, es que estas variaciones de perspectiva que se realizan en obras como sobre la voluntad en la naturaleza deben de invitarnos a ver otras variaciones y romper ese mito del único pensamiento, ¿no? Hay variaciones en torno a la política, sus concepciones políticas, que se ven muy claramente si se comparan las nociones acerca de este tema en el segundo volumen del Mundo como voluntad y representación y en los Parerga. Hay una postura más conservadora y más liberal, ¿no? Más liberal en el Mundo como voluntad y representación y mucho más conservadora, propia de la época de la Restauración en los Parerga. También en el propio proceso de deducción de la voluntad. En los textos más típicamente kantianos del primer volumen del Mundo como voluntad y representación, contrastan con los argumentos basados en la analogía del segundo volumen, ¿no? Por lo tanto, hay nuevos argumentos, hay nuevas perspectivas que todos ellos, sin embargo, no renuncian al punto de partida kantiano, ¿no? Y al mismo tiempo tampoco renuncian a contemplar el pesimismo como la estrella polar con la que Schopenhauer se orienta. Por lo tanto, ¿hay una continuidad y coherencia en el pensamiento schopenhaueriano y en las imágenes que él da de sí mismo? Sí, la de pesimista. Es constante durante toda la obra. ¿Es correcta otras imágenes que él ha tratado de presentar de sí? La del investigador de la naturaleza, por ejemplo, también es correcta, porque atestigua un cambio de perspectiva. Lo que tiene que hacer la investigación filosófica acerca de Schopenhauer es esclarecer estos distintos cambios, estas variaciones en la argumentación, para mostrar que en Schopenhauer también hay etapas en la evolución del pensamiento. Esto está parcialmente hecho, pero quizá no con toda la profundidad que debería de hacerse. Solo, por concluir, y con esto es con lo que quiero acabar, solo teniendo en cuenta que la estrella polar fija es la del pesimismo, y ahí propaganda, autorretrato y filosofía coinciden, solo teniendo en cuenta eso y observando esos cambios es como podemos entender, por ejemplo, algunas de las afirmaciones de Schopenhauer como la del Eis Auton, ¿no? Un pequeño fragmento que se conserva, ¿no? Que dice: cuando me he sentido infeliz ha sido siempre a causa de un error en la persona, pues me había tomado por alguien distinto al que soy y que se lamenta de sus desgracias. Por ejemplo, por un encargado de cursos que no tiene alumnos y no llega a ser catedrático, o por alguien del que habla mal un filisteo, ¿no? Está poniendo
en contexto todas esas imágenes que se ha querido dar. Pero luego dice, pero yo no he sido todo eso. ¿Quién soy yo? Soy el que escribió el mundo como voluntad y representación y el que doy una solución al gran problema de la existencia. Ese es el pensamiento fundamental de Schopenhauer. Esa es una de las imágenes y autorretratos que él también transmitió. Y los otros autorretratos son más bien accesorios, que indican etapas y que pueden ser indicadores de los cambios que hay en su filosofía a lo largo del tiempo y que nos pueden ayudar a disipar algunas imágenes que sí son falsas, como la del pensamiento. Y esa sería un poco mi intervención. Sé que me he extendido un poco más de lo que debería, pero creo que he dado una imagen completa más o menos de lo que quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bueno, no, de hecho, al contrario, un placer escucharte nuevamente. Ha sido muy interesante pues, lo que comentas, sobre todo también de ver pues estas variaciones, ¿no?, que se van dando a lo largo de la vida de Arthur Schopenhauer y que también van señalando pues un camino muy diferente con el que comienza, ¿no? Bueno, o va habiendo un cambio, ¿no?, en ese llamado único pensamiento al cual también pregonaba, pero bueno, para continuar, vamos a abrir pues la sesión de preguntas y respuestas. Quien de aquí ¿cómo se dice? De quienes están aquí en el Zoom pueden formular su pregunta aquí en la caja del chat. Y si alguien quiere participar ¿cómo se dice? Levante la mano ya para habilitar el audio, ¿vale? Bueno, a ver, en lo que... Yo me animo. Bien, Yo sí. sí quisiera hacer algunas preguntas, sobre todo por la inquietud que tengo respecto a, todavía no me queda del todo claro si Schopenhauer como filósofo puede ser efectivamente considerado como tal pesimista, sobre todo porque también recuerdo eso que mencionaste, de que en su obra pública va a ser hasta los complementos que aparezca pesimismo, y va a aparecer siempre en relación con las religiones. Y de las religiones él va a decir que, pues, si habría alguna religión de la cual sus contenidos se pudiesen encontrar en común con su filosofía, sería el budismo. El budismo señalado por él como la religión por excelencia del pesimismo. Pero el budismo es una religión, lo cual nos regresa entonces de nuevo a lo que dice en ese capítulo 17 sobre la necesidad metafísica en el hombre, que distingue entre las metafísicas en senso propio y las metafísicas alegóricas. Entonces, hablar de por ejemplo, optimismo, para todas las filosofías, pues no contradice esta noción, en tanto que para Arthur Schopenhauer son en realidad alegorías. No son ninguna de ellas propiamente filosofía. En todo caso, incluso vienen a ser justificaciones, apologías de la religión nacional, como les mencionan. Entonces, ¿no sería que en el papel más bien como de religioso, viendo su filosofía como una especie de aplicación religiosa, una especie de bajarla alegóricamente al acceso de las masas, como es que él también menciona, que es la característica de la filosofía, de la metafísica alegórica, no sería ahí en donde sí se puede reconocer él como pesimista, e incluso también por ello es que juega con este lenguaje de evangelistas, apóstoles, es decir, ya está haciendo de su filosofía una especie de evangelio que hay que llevar a los hombres. No sería en todo caso, pues, el Schopenhauer religioso, por decirlo así, el pesimista, y el filosófico tendría alguna dificultad todavía con ello.
Contesto ahora, ¿verdad? O podemos establecer el debate así, vamos, porque sé que hay otra mano también aquí pedida, me parece, entonces yo creo que podemos contestar las dos, si puedo verlas. Primero voy a contestar Sí. a Jesús Carlos. Creo que efectivamente Schopenhauer hace una distinción sobre religiones optimistas y pesimistas. Y él es perfectamente consciente, sobre todo haciendo referencia a lo último que dices, al lenguaje que él utiliza con sus propios discípulos, de cuando habla con Frau, archievangelista le llama, ¿no? O al otro, el apóstol más fanático, cosas de este estilo. Él es consciente de ese juego metafórico. Sin embargo, creo que la clave para poder decir que la filosofía de Schopenhauer es pesimista y decirlo en un sentido coherente también con lo que él plantea es es aclarar qué noción tiene Schopenhauer de metafísica. Efectivamente, hay metafísicas alegóricas, que serían las religiones, y filosofías o metafísicas en sentido estricto, que sería la filosofía bien pensada, en realidad hecha por los filósofos, no por los sacerdotes, ¿no? Es decir, la metafísica en sentido estricto da razones de por qué lanza sus tesis, mientras que las religiones lo expresan de un modo alegórico y, como tú muy bien has sabido señalar, la religión pesimista por excelencia es el budismo, y también dice, bueno, el auténtico cristianismo, que coincide con el budismo, también es pesimista, y dentro del cristianismo él dice el catolicismo es verdaderamente pesimista, el protestantismo no. En algunos pasajes trata de hacer eso. Bien, aunque la forma alegórica, podemos decir, bueno, hay religiones optimistas y pesimistas, lo importante aquí, desde mi interpretación, ¿no? de ese capítulo del mundo como de representación, sería que las metafísicas son, independientemente de que sean alegóricas o en sentido estricto, son siempre interpretaciones del mundo. Cuando él dice la metafísica tiene que ser, no lo dice exactamente así, ¿no? Pero se va deduciendo de distintos pasajes, la metafísica tiene que funcionar como una clave con la cual desciframos un texto que antes no conocíamos. Más o menos ese es el texto, dice. Entonces, está evidentemente la analogía con la piedra roseta. Y dice, claro, mi metafísica da una palabra que es capaz de descifrar el mundo. Y esa es la de la voluntad. Y entonces, claro, a la voluntad, puesto que esa metafísica de la voluntad implica una negación del mundo, ¿no? O condena a este mundo como malvado, y de algún modo dice que su inexistencia es preferible a la existencia. Si aludimos o si nos retrotraemos a lo que dice Schopenhauer en ese capítulo 17, podríamos decir, esa interpretación del mundo, en tanto que es una metafísica, ¿no? Sería pesimista. ¿Por qué? Porque lo condena, ¿no? Dentro de esa lectura de lo que es el pesimismo, porque muchas veces también se carga, no es el caso, ¿no? de la cuestión que tú me habías planteado muy correctamente, pero muchas veces se lee en otros libros, no, es que el pesimismo es que la vida es infeliz. No, el pesimismo no es necesariamente eso. El pesimismo es que hay una cantidad de mal en el mundo que no tiene justificación de ningún modo, ¿no? Y ya no simplemente la cantidad de mal. Desde la perspectiva schopenhaueriana, con que hubiese un ser sufriendo en todo el planeta ya sería injustificable, porque no hay razón para eso. La voluntad está fuera del principio de razón suficiente. Por lo tanto, yo creo que esa es la clave para interpretar si Schopenhauer es pesimista o no. Ahora bien, ¿Schopenhauer es coherente con su pesimismo hasta el final? Esa sería otra cuestión, ¿no? Un colega de la facultad, muy buen colega, señala que precisamente la doctrina de la salvación schopenhaueriana es optimista en el fondo, porque cabe una salvación. Si restringimos mucho o si ampliamos un poco el sentido del pesimismo, quedaría violentado por esa salvación. De hecho, el propio Frauenstedt, una vez que se libera un poco de ese yugo del maestro, se atreve a decir, bueno, Schopenhauer podría ser todavía más pesimista, porque imaginemos una voluntad que fuese incapaz de salvarse, ¿no? Entonces, eso yo creo que es donde se puede cuestionar más ese pesimismo de Schopenhauer, o ver hasta qué punto podemos juzgar si ha sido pesimista en sentido estricto, ¿no?
Ahora bien, que él lo que defiende en términos generales es ese planteamiento pesimista de que el mundo no debería de existir porque es un error, creo que responde a su definición en general. Esa es mi interpretación, o más o menos para intentar conciliar también lo que señalas sobre este asunto. Y luego, a ver si veo... había algo escrito en el chat. Sí, hay unas preguntas ahí en el chat. No sé si las puedas ver. Estoy intentándolo. A ver. No veo la pregunta. Ahora, Bueno, sí. Sí, ya la he visto. ya. Sí, Minerva Moctezuma pregunta, ¿podría ser un enfoque conceptual que nos conduzca a un error de percepción, el término pensamiento único? Claro, sobre esa cuestión, el tema del único pensamiento que se dice tanto de Schopenhauer y que él también procura revelar, ¿no? Que él es un constante glosador de su filosofía. Esto es algo que lo vemos en todas las introducciones a las obras de Schopenhauer, puede llevar al error. ¿Por qué? Porque que haya una idea fundamental que recorre su pensamiento, también hay una idea, por ejemplo, voy a poner el caso opuesto, hay una idea fundamental que recorre el pensamiento de Schelling, por ejemplo, y hay muchas filosofías, y es una filosofía en constante evolución, por lo menos yo lo interpreto así. En Schopenhauer esa evolución, ese cambio, pasa más desapercibido, también porque él rectifica sus propias obras, ¿no? Hace añadidos, quita pasajes, añade otros. Entonces, no se puede confundir, pienso yo, o creo que esto es una aproximación correcta a Schopenhauer, no se debe de confundir que haya una idea rectora en su sistema con que tenga un pensamiento monolítico e inamovible. Schopenhauer, a pesar de ser un genio, era un ser humano también, ¿no? Entonces su filosofía y su aprendizaje está en constante desarrollo. Entonces ese término de único pensamiento puede llevar al error en ese sentido. Y hay otra pregunta de Armando, dice, la metafísica tiene que estar ligada con la experiencia del mundo, de ahí que Volker Sperling exprese que la metafísica de Schopenhauer es una metafísica hermenéutica. Exacto, es decir, coincido, me parece una muy buena apreciación porque entiendo con Volker Sperling que esa interpretación es correcta. De hecho, es en la que yo me baso para entender a Schopenhauer. Hay otras, ¿no? Pero creo para mí, o desde mi punto de vista, creo que es la que mejor permite comprender los textos de Schopenhauer. Bien, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Yo sí, yo puedo Sí, seguir Carlos, sí. teniendo más inquietudes sobre todo esto que estamos diciendo. Porque sí, entiendo también lo de la metafísica hermenéutica de Schopenhauer, porque pues, la pregunta de Schopenhauer está apuntando al significado. Es en lo que insiste constantemente, lo que le interesa es el significado que permita como clave revelarnos la representación, revelarnos el anverso de la representación, por decirlo así, la voluntad, todo esto está buscando, él lo dice siempre en clave el significado. Él por eso también insiste en la hermenéutica e incluso hasta podríamos decir que es una hermenéutica analógica, como él está insistiendo, porque su interpretación lo que nos permite es conectar a todo lo que se podría llamar como seres. Bueno, pero yo quiero insistir de nuevo en que sí, hay todas estas transformaciones que podríamos ver en la obra de Schopenhauer, si él no reconociera como su obra el mundo como voluntad de representación, mientras que de los demás textos no se refiere a ellos como su obra. En todo caso, son, por decirlo así, son apéndices, son añadidos. Sobre la voluntad de la naturaleza se presenta no como un texto de investigación de la naturaleza, sino más bien un texto en el que se busca confirmación para su sistema en lo que se publica por parte de los científicos como investigación positiva. Eso es lo que busca esas confirmaciones porque está buscando esa publicidad para su obra. Después aparecen los dos problemas fundamentales de la ética, donde intenta concursar en academias para obtener también el prestigio que le dan, sobre todo después de haber recogido la primera, al hablar de la libertad de la voluntad. Y después en esa confianza se apuesta por la segunda, donde es rechazado. Y le permite también esta beligerancia contra las academias,
debido a que se le acusa de faltar a grandes filósofos, etcétera, y de nuevo lo mismo. Y después aparece los complementos, en donde él mismo dice, y por eso me interesa citar ese pasaje, él dice: para aquel que no esté aún familiarizado con mi filosofía, es plenamente aconsejable que lea antes el primer volumen sin añadir los complementos, y que no utilice estos hasta la segunda lectura, porque en otro caso sería demasiado difícil captar el sistema en su coherencia, expuesto solo por el primer volumen, mientras que en el segundo se fundamentan con más detalle y se desarrollan por completo, es decir, ya son más bien estudios un poco más como sistemáticos de temas que están involucrados en la exposición del primer tomo. Y ya después lo que le vamos a añadir sería simplemente Parega y Paralipomena, que él, como menciona, no poco de ello hubiese estado integrado en los complementos, y más allá de ello son ensayos que, como su nombre lo dice, van al margen. Entonces, la obra propiamente, según esa lectura que hago, es que sería el texto de 1818. Sería la exposición filosófica sobre las cuales después va a orbitar. E incluso nos permite ver esta apuesta de Schopenhauer, donde pretende la pura positividad de su exposición, en que sí, se reconoce como kantiano, por decirlo así, o reconoce que él va a ser, es continuador o toma la filosofía donde la dejó Kant, y lo vemos en tanto que lo que hace es poner un apéndice. La crítica de la filosofía kantiana es un apéndice también. Y él dice, la discusión con Kant no la introduje en la exposición del único pensamiento para no entorpecer, porque eso hubiese lo hubiese oscurecido. Entonces, por eso es al margen, como un apéndice que también se acompaña, dejando la positividad de la exposición de dicho único pensamiento, digamos así. Por eso es que pensaba, si vemos esa como lo filosófico, podríamos decir que sí, que ahí no es pesimista, en tanto que la filosofía no es que diga cómo el mundo tiene que ser o cómo no tiene que ser, sino más bien cómo el mundo es. La pura, dice él, esta claridad donde solamente es este espejo que presenta en conceptos lo que cada uno siente. De ahí después a pasar a las afirmaciones y negaciones, son ya cuestiones al interior, en la descripción de cómo se comportan los hombres. Y dentro de ello podríamos ver cómo se apuesta hacia la parte de la apología, a la parte de la difusión, etcétera, donde ya ahí sí podríamos decir que podríamos señalarle como pesimista, no sé, porque recogería esta bandera, esta imagen. Y una última cosa sobre el oráculo manual, porque pues salió una traducción ¿dónde la tengo? Sí. Una traducción de Hans Ulrich Gumbrecht, y que Sloterdijk, recuerdo haber leído el artículo donde lo presenta en la Süddeutsche, y Sloterdijk la celebraba precisamente porque reconocía que la traducción de Arthur Schopenhauer era sumamente deficiente, y pasa algunos pasajes, o nos ofrece algunos pasajes donde se ve claramente que está muy lejos del significado de lo que estaba diciendo Gracián con la traducción de Schopenhauer. Bueno, pero ahí dejo esa participación, no sé si, ¿qué te parece? Sí, voy a empezar a comentar por lo último porque es muy interesante. Claro, la traducción de Schopenhauer ha sido muy famosa en Alemania, sobre todo porque era bella, porque Schopenhauer trató de pulirla mucho con su estilo propio, ¿no? Que tiene en ese sentido es un gran literato. Pero claro, en la traducción de Schopenhauer está Schopenhauer, no Gracián muchas veces. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces, Schopenhauer lee a Gracián desde Schopenhauer, no desde Gracián. Esa es la cuestión. Entonces, ha sido una traducción muy disponible en Alemania, ha tenido mucho éxito y se encuentra muy fácilmente, pero es más una parte de la obra de Schopenhauer que casi que una traducción como nosotros la entendemos, como la entendemos hoy. Y no sabía que Gumbrecht había hecho una traducción, es bueno saberlo. Es bueno saberlo. Y luego, ya volviendo a lo que mencionabas,
claro, naturalmente, el mundo como un y representación es sin duda el punto de partida y es las otras publicaciones orbitan en torno a él, eso está claro, ¿no? Em, a lo que me refiero cuando digo que hay variaciones en el pensamiento de Schopenhauer es precisamente a lo que tú aludías, ¿no? Hay nuevas perspectivas, ¿no? Sobre la voluntad en la naturaleza, como tú muy bien dices, dice em, metafísica confirmada por los resultados de las ciencias naturales. Es la expresión, creo, si no me equivoco, es casi exacta, ¿no? Em, Ese proyecto no está presente en el primer volumen originariamente. Es un nuevo proyecto que aparece. Esos son los nuevos cambios que creo que hace falta considerar. ¿Por qué? Porque también implican, como señalaba, nuevos argumentos para deducir la cosa en sí. Hay ciertos cambios de perspectiva, se matizan las posturas em, kantianas o pueden llegarse a ver potencialmente matizadas, ¿no? Em, en el primer volumen del Mundo como un hace representación se dice, y creo que es el punto de partida, el punto de partida de todo conocimiento tiene que ser siempre el sujeto, ¿no? Pero cuando escribe el segundo volumen, por mucho que venga a matizar el contenido del primero, igual que en Sobre la voluntad y la naturaleza, lo que está haciendo Schopenhauer es mostrarnos que también hay otra posibilidad para llegar a la voluntad. No es independiente del camino kantiano, eso está claro. La premisa kantiana siempre está ahí. Pero abre ese camino a decir, en todos los fenómenos naturales vemos algo que puede ser interpretado como voluntad. Y llegamos por un camino, por un lado de la gruta, ¿no? Ese famoso punto, dices, donde la física y la metafísica se conectan, ¿no? Schopenhauer está terminando de desarrollar esa filosofía que él pretende además que sea omniabarcadora, es decir, que pueda explicar todos los fenómenos, que es lo que él está buscando desde un principio también, ¿no? Entonces, creo que ese desarrollo de la filosofía de Schopenhauer lo que implica en cuanto a reformulaciones de ciertos argumentos anteriores, porque el primer volumen no está libre de ciertas correcciones. Creo que eso es lo que quizás se ha perdido un poco en la investigación, en la historiografía de Schopenhauer. Por eso es una invitación, no quiero decir que a lo largo de la vida de Schopenhauer haya 5 grandes épocas o algo así, como sí ocurre con Schelling, ¿no? Donde los cambios son demasiado evidentes. Pero sí que no hay que no es monolítico. Es decir, era un pensador que estaba vivo, era un pensador que naturalmente evolucionaba en sus planteamientos y que reformulaba de alguna manera a veces, ¿no? Es una investigación a la investigación porque creo que es algo que quizá está por hacer todavía, ¿no? O que puede profundizarse más en ese sentido. Bien, gracias Héctor. Tenemos una pregunta más aquí de Analí Pérez Anaya. Vale. ¿Sí la ves o...? Sí, la leo. Vale. Buenas noches y buenas tardes. Atiendo a lo expuesto y me surge una inquietud. ¿Por qué en algunas corrientes de pensamiento o posturas se rechaza el pesimismo? Lo pregunto porque da la impresión que se considera como una corriente de pensamiento que propicia algo fatídico o despectivo hacia la vida. Y me parece al contrario, pues si bien entiendo, el pesimismo es estar conscientes de eh, que de las cosas que tenemos aseguradas, el sufrimiento es una de ellas. El punto es cómo nos ocupamos o cómo nos conducimos ante ello. Y esto es lo más atractivo de esta propuesta, si se me permite considerar el pesimismo como una propuesta. Em, Respondiendo también brevemente a esta afirmación, precisamente fue esa perspectiva también vital que ofrecía el pesimismo lo que garantizó el éxito de Schopenhauer. De hecho, los Parerga fueron un superventas en su momento, cuando el mundo común de representación pasó por la maculatura un montón de ejemplares, ¿no? Como le confirma Brockhaus por carta a Schopenhauer, los Parerga se vendieron relativamente bien. Em, eh, Precisamente el pesimismo como una doctrina, yo creo que esto también es muy valioso. Incluso Horkheimer alaba esto de Schopenhauer, ¿no? El hecho de que el pesimismo no pasa por alto el sufrimiento de los que sufren, ¿no? La miseria humana no la pasa por alto, es decir, quiere hacerse cargo de ella. Y que puede ser, Horkheimer dice que, bueno, que la postura de Schopenhauer con la compasión
está bien, aunque sus posturas políticas fuesen reaccionarias, y que el pesimismo debería de invitarnos a la solidaridad. Eso es lo que piensa Horkheimer. Pero se suele considerar de un modo despectivo desde el punto de vista de la filosofía porque, o de una filosofía más tradicional, precisamente porque los adversarios de Schopenhauer hicieron todo lo posible para plasmar que el pesimismo era como un estado de ánimo, algo extrafilosófico, y pasan por alto de que autores como Nietzsche, ¿no? El primer Nietzsche, el Nietzsche del nacimiento de la tragedia, lo que hace es defender un optimismo que pueda afirmar la vida, por ejemplo, ¿no? Y no tiene por qué ser un pesimismo negador. Está esa actitud de Nietzsche. Por lo tanto, creo que el pesimismo, si tiene una virtud, sobre todo, es esa del reconocimiento del sufrimiento como un elemento de la vida. Es un principio de realidad. Creo que esto Manuel Pérez Cornejo alguna vez lo ha señalado, ¿no? El pesimismo como que tiene esa virtud de ser un principio de la realidad, psicológicamente casi, y luego el del reconocimiento de la injusticia, ¿no? Ningún sistema filosófico que pretenda ser una filosofía honesta puede pasar por encima de la injusticia, ¿no? Creo que eso lo comparte con Schopenhauer y otros autores pesimistas. Bien, tenemos otra pregunta, Héctor, de Edgar Jacobo. Sí. Paso a leerla. ¿Podemos estar plenamente de acuerdo en que el pensamiento de este pensador alemán existía una pugna interna de su ser escindido, interpretándolo desde otra perspectiva? ¿Cuáles serían esas dos naturalezas que pugnaban en el interior de Schopenhauer? A lo mejor he querido dar a entender eso. Si estamos hablando del autor, es decir, de la persona Schopenhauer, claramente hay una diferencia entre el autor y su filosofía. Naturalmente, él mismo lo decía, yo he predicado mucho la santidad, he hablado mucho sobre la negación de la voluntad de vivir, pero yo no he sido ningún santo, ¿no? Y en ese sentido, Schopenhauer muchas veces no se aplicaba a sí mismo su propio pensamiento. Es decir, en Schopenhauer, coherentemente con su doctrina del carácter, ¿no? Hay una diferencia entre lo que él pensaba y lo que él quería. Entonces, la naturaleza escindida de Schopenhauer es que pienso yo, por seguir la pregunta, era que su cabeza como filósofo le invitaba a todo ese pesimismo del sistema de la voluntad, y que era plenamente consciente de que la voluntad en un escenario ideal de la acción debería ser negada, como la negaría el santo, pero sin embargo él no era ningún santo, ¿no? Entonces él miraba el cuadro de Rancé y decía, esto es cosa de la gracia, como diciendo, yo no puedo dejar de ser como soy. Y de hecho, era una persona muy alegre, también muy pulsional, ¿no? En el sentido con unas emociones muy a flor de piel muchas veces. Por eso, tanto para lo bueno como para lo malo, porque cuando la personalidad de Schopenhauer, cuando quería ser una persona agradable, era extremadamente agradable, muy dicharachera, pero también cuando tenía mal humor con todas las consecuencias, ¿no? Entonces ese ideal, ¿no? de una vida más tranquila, que él propone en los aforismos de la sabiduría de la vida, preocuparse solo de lo que uno es y no de lo que representa, que en ocasiones, como ha dicho el compañero, ¿no? Con el fragmento de yo soy el que escribí el mundo como un hace representación, ahí él sí está siendo fiel a su pensamiento, a sus aforismos sobre la sabiduría de la vida, pero luego su carácter le invitaba a preocuparse por lo que los demás pensaban de él, ¿no? Y por eso ese afán constante de reconocimiento. Esas son, si se quiere, las dos almas de Schopenhauer, que muy de acuerdo con su filosofía sería el intelecto y la voluntad, de algún modo, ¿no? El intelecto y el carácter. Yo creo que esa contradicción sí está en el personaje histórico, ¿no? Esa es mi interpretación en ese sentido. Bien, Héctor. Creo que hay otra, ¿no? Una más. Ah, sí. Un poquito larga. De Armando también, paso a leerla. ¿No podríamos pensar en dar un pequeño giro al adjetivo pesimismo? Es decir, normalmente se confunde con psicologismos, es decir, con estados de ánimo, y cuando se trata de filosofía, directamente se liga con estas concepciones del mundo, como el mal radical, etc. Siguiendo los números de cuadernos de pesimismo y llenadas,
la conformación de las cosmovisiones optimistas y pesimistas parecen constar, sí, parece constar que se basan en la religión judeocristiana, incluso con el protestantismo y el racionalismo idealista progresista. ¿Creen que debemos pensar en superar este adjetivo de pesimismo, tal que muchas veces se presenta como peyorativo, como ha estado comentado, ¿no? Como se ha comentado? Sí estoy de acuerdo en mayor parte con los sistemas de Schopenhauer, Hartmann, Mailänder, etc. ¿Debería llamarme pesimista? La cuestión, claro, sobre los adjetivos, cuando hablamos de términos, y aquí es donde términos y conceptos, etcétera, creo que es correcto aplicar el adjetivo pesimista, ¿no?, a estos autores, precisamente los que mencionas, Hartmann, Mailänder, Schopenhauer, desde mi punto de vista, bajo esa definición que comparten en términos generales con que la inexistencia es preferible a la existencia, y todos esos sistemas, en concreto Schopenhauer, Hartmann, Mailänder, se dirigen de algún modo a la negación del mundo, por un camino o por otro. Eso es lo que buscan. Ahora bien, como todo término histórico, está claro que, por ejemplo, lo que hoy se entiende por pesimismo no es ese concepto filosófico, naturalmente. Los conceptos están sometidos a mutaciones de tipo histórico, ¿no?, por el uso social que se hace de ellos. Por lo tanto, ese pozo psicológico, ¿no?, que ya se empezaba a utilizar también en el siglo XIX, como el pesimismo, como casi como una enfermedad, como una depresión, ¿no?, en ese sentido, como un carácter melancólico, ser pesimista es tener un carácter melancólico, están presentes. Creo que la clave es aplicar o restringir el uso de los términos. Es decir, si estamos hablando naturalmente de filosofía o de estos autores, podremos aplicar, yo creo que sin ningún tipo de restricción, el pensamiento de Schopenhauer. Perdón, el concepto de pesimismo. O, por ejemplo, pensando en algún autor actual que me venga a la mente, Eugene Tucker, no recuerdo si es norteamericano o canadiense, ahora mismo no estoy seguro. En su forma de escribir aforística, etcétera, creo que hay también algún tipo de pesimismo que utiliza otro tipo de argumentaciones para decir que a lo mejor la inexistencia es preferible a la existencia, pero que no tiene nada que ver con la de Schopenhauer, Hartmann y Mailänder en ciertos aspectos fundamentales, pero que mantienen una cierta idea, ¿no? Puede que con el tiempo, con los nuevos autores, como este del que estoy hablando, ese concepto de pesimismo se amplíe o se restrinja, incluso filosóficamente hablando. A lo mejor la tesis del pesimismo ya no es esa, puede ser otra, ¿no? Entonces creo que la aplicación histórica o la restricción histórica de los conceptos o cómo los aplicamos creo que es importante para esta cuestión. Bien, Héctor. Pues no sé, Carlos, si haya alguna otra pregunta de tu parte. Sí, por supuesto. Eh, con lo que mencionas de las dos almas, lo cual más bien me recuerda que Arthur Schopenhauer habla de los dos polos del alma y habla del polo juvenil y el polo de la vejez. En la juventud es donde se alcanza esta altura, tiene la fuerza para subir la montaña y poder mirarse con el sol. Y después en la vejez lo que le queda simplemente es o revisar o desviarse, dice. Él mismo menciona esto. Y de ahí quería entonces preguntar si acaso hemos dicho que Arthur Schopenhauer sería un genio que a veces también podríamos decir si ese genio es Buda, porque también es otra imagen recurrente, el Buda de Frankfurt, el Buda de la filosofía occidental, el Buda de Occidente, el Buda de Europa, son algunos de los nombres que los comentaristas alemanes sobre todo le dan, también incluido Roberto Aramayo menciona esta figura. Y lo digo también porque con respecto al budismo, Dogen dice con Yakusan que Buda se es a veces. La naturaleza de Buda aparece a veces, no es que sea algo que se conserva. Entonces, ¿no sería pues que Arthur Schopenhauer, ahí podríamos decir que en ese momento es donde se encuentra el genio filosófico y este genio degenera? ¿Puede degenerar el genio? Es decir, incluso para insistir con lo del el único pensamiento, que es algo que se ha estado también revisando
por ejemplo, en el seminario que lleva la Sociedad Schopenhauer, o también es en la tesis de Pascal et Borré, que se llama El único pensamiento de Arthur Schopenhauer y el Opnekat y las Upanishads. Tomás Reguelí hacía este tipo de indicaciones de que el único pensamiento tenemos que leerlo a la luz de la lectura de Arthur Schopenhauer de las Upanishads. ¿Qué tanto no es, digamos, esa visión un tanto más búdica la que está influenciando la apuesta filosófica que nos presenta Arthur Schopenhauer, por decirlo así? Y bueno, ahí sería ese Buda a veces que dejaría de ser Buda para pasar a ser como, me parece a mí ver, más bien volverse ya un profeta, una especie de Zaratustra, que es otra imagen que también menciona cuando dice él, aquí manda Zoroastro, aquí manda Zaratustra. Es muy interesante, por lo menos me ha sugerido dos cuestiones. La primera, que Buda solo es Buda a veces, ¿no? Me ha parecido una muy buena expresión, porque el propio Schopenhauer en las consideraciones acerca de los santos, porque dice, bueno, el tema de la negación de la voluntad es algo que solo se puede designar con ejemplos, no se puede hacer una teoría de ello, porque entra dentro del terreno de lo místico, y dice, lo mejor que puedo hacer es presentar las doctrinas de los santos y la ejemplificación de su vida. Y él mismo dice que los santos no pueden ser santos siempre. Dice, al final, después de la comprensión o de la intuición de la calamidad del mundo y de cargarse el sufrimiento del mundo a sus espaldas, al final viene otra vez la voluntad reclamando al santo, ¿no? Entonces, creo que eso se podría aplicar muy bien a Schopenhauer en determinados momentos, ¿no? Me ha parecido muy, muy buena esa apreciación. Y después, y esto creo que también es relevante, y me ha recordado una lectura que hice ya hace algún tiempo, sobre hasta qué punto puede leerse la filosofía de Schopenhauer desde la perspectiva de los textos orientales, ¿no? Y sobre todo interpretar también su formación a través de ellos. Creo que esto es importante. Recuerdo un texto de Ursap, que seguro que conoces al autor, es un intérprete de Schopenhauer, él es orientalista también, y en uno de sus artículos, desgraciadamente ahora mismo no me acuerdo del título, lo que mostraba era cómo la redacción de las traducciones de que disponía Schopenhauer de los textos orientales, ¿no? De distintos textos de filosofía, de religión oriental, se solapaban con la propia redacción del Mundo, Voluntad y Representación, ¿no? Entonces, esa lectura, incluso las propias aclaraciones que se hacía a sí mismo Schopenhauer a la hora de explicar algunas intuiciones kantianas, que de repente recurría a esos elementos orientales, lo que plantea Ursap es, ¿qué tiene primacía aquí realmente en la construcción del sistema? ¿La interpretación que Schopenhauer está haciendo de Kant, o realmente lo que tiene primacía en el sistema es el descubrimiento de la filosofía oriental, que ha sido traducida a un lenguaje kantiano? Ursap no se atreve a resolver la cuestión, pero sí indica dónde están temporalmente los hitos, ¿no? Y dice, bueno, cuando empieza a hablar de voluntad, aquí ya ha leído este texto, ha escrito sobre este texto, ha resumido, ha señalado qué términos les parecían interesantes, cuáles no. Entonces, es muy recomendable. Lamentablemente no me acuerdo del título del texto, tendría que buscarlo, pero Ursap tiene una colección tampoco muy extensa de artículos sobre orientalismo y Schopenhauer, entonces todos los que sean sería cuestión de buscarlos. Si te sirve, creo que hay uno que está muy bien en ese sentido. Entonces, es una lectura que también merece la pena. Bien, bien, bueno, Carlos, cerramos. No, porque ¿Mande? quedó pendiente si el genio puede oscurecerse, si el genio puede degenerar, o se respondía con lo de Buda a veces. Yo creo que se responde con lo del Buda a veces, ¿no? El propio Schopenhauer, yo creo que hay veces que se ofusca, ¿no? Incluso en la correspondencia con los discípulos, yo creo que con Frauenstedt, ¿no? Con quien tiene... Porque Frauenstedt tenía una verdadera relación de amistad con él, creo que tenía admiración en el fondo.
y se comportó por lo general de un modo muy fiel, y Schopenhauer perdía los estribos con él a veces, de un modo absolutamente irracional. En aquella carta en la que le dice, tengo que recordarme 100 veces lo que usted ha hecho por mi filosofía para no enfadarme con usted y para no montar en cólera. Y uno lee la carta y es una carta muy ofensiva en general, le falta mucho el respeto a Frauenstedt, y esos son los momentos en los que dices, se oscurece el genio porque le arrebata a Schopenhauer, deja de ser precisamente Buda, deja de ser Buda para coger un palo con el que atizar al pobre Frauenstedt. Entonces sí, hay veces que el genio se oscurece. Totalmente. Bien, Carlos, entonces, ¿te parece si cerramos? Bien, bueno, antes de que le dé la palabra a Carlos, también, pues, para cerrar con esta mesa, pues muchas gracias, Héctor, gracias por tu disposición. Esperamos verte más seguido por aquí. Sin duda es fructífero, ¿no? Escucharte, aunque no lo creas, aunque no lo, Gracias a pero sí, vosotros siempre. algo se aprende, algo nuevo se aprende. Nada más quiero hacer el breve paréntesis de que para la próxima conferencia, y la vamos a estar subiendo en breve, tenemos a Arati Barua de la India, de la Universidad de Nueva Delhi. Así que también vamos a estar compartiendo este cartel. Así que pues también los invitamos, ¿no? a que estén al pendiente. Sin duda va a ser muy interesante. En la tercera vamos a tener a Domenico Facio, italiano. Y por último, pues cerramos con Jesús Carlos. Bueno, entonces, Carlos, te doy la palabra. Muchas gracias, Fernando. Pues ya lo dijiste todo, ya no sé qué más decir, además de que agradecer de nueva cuenta a Héctor por pues esta magnífica conferencia. Yo me divertí bastante, yo disfruté bastante y creo que aprendí un poco con las indicaciones que nos fuiste ofreciendo. Y agradecerle también a los asistentes las participaciones, las preguntas con las que nos ayudaron también a darle este movimiento a nuestro ejercicio. Invitarlos a continuar con el estudio de este pensador y de la filosofía sobre todo. Y sí, como menciona Fernando, el próximo mes nos visita Arati Barua, donde tendremos oportunidad de cuestionarla respecto a Schopenhauer y la India, precisamente con esto que estábamos viendo, aunque Arati Barua sobre todo toma la figura de Sankara, que es la que pone en relación con Arthur Schopenhauer, más bien desde el hinduismo que desde el budismo. Entonces, todos están invitados. Nos encontramos en la próxima conferencia. Hasta entonces, gracias. Muchas gracias.